Muy buenas tardes, bienvenidos a la comunidad Familias Púrpura. Hoy estamos celebrando el Día Latinoamericano de la Epilepsia. Es por eso que estamos en actividades y en diversos conversatorios. Hoy estamos con la doctora Nelcy Oñate del Instituto Neurológico del Pacífico y con Eliana Mejía de la Fundación Somos Fénix. Entonces, bienvenidas y gracias por aceptar esta invitación para conversar sobre familias y sobre las relaciones familiares en epilepsia. Muchas gracias a todos por la invitación. Para nosotros el Instituto Neurológico del Pacífico pues es muy grato colaborar sobre la educación, ¿no? De los pacientes y las familias con epilepsia. Sí, agradecemos a todos ustedes y esperamos pues, que estas charlas que han programado para esta semana sean muy valiosas para todos nosotros, sobre todo para concientizar a la gente de epilepsia y de sus comorbilidades y cómo vivir y aprender a vivir con epilepsia. Gracias, doctora Eliana. Bienvenidos todos y hoy pues en conmemoración del Día Latinoamericano de la Epilepsia nos encontramos justamente tratando de estos temas de interés general que poco se hablan, que poco se estudian. Bueno, tal vez se estudian mucho más, pero las cuidadoras muy poco lo hablan y es todo este tema de las relaciones en familia con nuestros pacientes en los diferentes procesos de vida que se encuentran. Entonces sean ustedes bienvenidos, esperamos que les llame la atención y nada, pues damos inicio. Mil gracias por invitarnos, Erna. Oh, no, con mucho gusto. Ahora quiero pues dar una información de la doctora para que la conozcan. Ella es neuropsiquiatra de la Universidad Autónoma de México, del Instituto Nacional de Neurología Miguel Velasco Sáenz de México y jefe de la clínica de neuropsiquiatría del INEP, del Instituto Neurológico del Pacífico. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a hablar el día de hoy de relaciones familiares y epilepsia. ¿Sí? Con la mayoría de nosotros sabemos, la epilepsia es una enfermedad y es la tercera enfermedad más frecuente a nivel neurológico, es la tercera enfermedad neurológica más frecuente. Esta enfermedad se presenta a cualquier edad, desde la niñez hasta la adultez mayor. Es una enfermedad generalmente crónica. Muy poco logran una remisión completa. ¿Sí? Se logra una remisión parcial y esto es gracias a los medicamentos, al apoyo familiar y al ambiente del paciente. Pocas se logran la remisión completa. La epilepsia, como ustedes saben, no solo, y siempre lo recalco, no solo implica crisis epilépticas de las que estamos familiarizados a ver. La epilepsia es un síndrome y este tiene comorbilidades psicológicas, psiquiátricas, biológicas, que deben ser tenidas en cuenta para que la calidad de vida del paciente mejore. ¿Sí? La epilepsia tiene factores biológicos, claro, dependiendo de las causas, causas como un tumor, un trauma cráneoencefálico, pueden ser causas estructurales y estas causas estructurales generan otras comorbilidades. La epilepsia, cuando hablamos de la epilepsia, creo que es también un estigma, ¿sí? Porque quien padece la epilepsia genera lo que antes, el simple hecho de tener una crisis epiléptica impacta tanto al paciente quien la padece como a la familia quien ve la crisis epiléptica, ¿sí? Entonces es importante concientizar y educar y entender que esto es una enfermedad y que afortunadamente se puede controlar con medicamentos y con el apoyo tanto médico como no médico que podamos brindarle al paciente. Entonces la epilepsia, cuando hablamos del diagnóstico de epilepsia, ¿sí? Tanto para el paciente como para el familiar, genera un duelo, ¿sí? Como un duelo, como inicialmente la negación de la enfermedad, el por qué yo tengo epilepsia, ¿sí? Siempre tratamos de buscar y de tener una explicación ante esa enfermedad, ¿sí? Posteriormente vienen los cambios en el estilo de vida tanto del paciente y de su familia. ¿Sí? Cuando este rol de hacer el diagnóstico de epilepsia generan o pasamos por diferentes etapas, ¿sí? La etapa prediagnóstico, donde tenemos una ansiedad y el miedo a conocer, bueno, ¿qué tenemos? ¿Será que tenemos algo malo, algo no muy malo? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con nuestra vida? Ya cuando hacemos el diagnóstico y a la familia le decimos,
que es epilepsia, ¿sí? La familia empieza a buscar y asesorarse y después a entender qué va a pasar con esta enfermedad y a modificar el estilo de vida. Posteriormente ya viene el entendimiento, probablemente la aceptación de vivir con esta enfermedad. Los roles que desempeña la familia es muy importante en epilepsia, ¿sí? Porque podemos tener un rol adaptativo, adaptarnos a la enfermedad, o un rol maladaptativo, ¿sí? Y esto va a depender de la edad del diagnóstico que se hace la epilepsia, ¿sí? La familia deberá desempeñar diferentes roles si el diagnóstico se hace en la niñez, si el diagnóstico se hace en la adolescencia o si se hace en la adultez. Además que esta es una enfermedad crónica. Si el diagnóstico se hace en la niñez, va a depender muchos factores psicosociales para el afrontamiento de la epilepsia a lo largo de su vida. Por ejemplo, vemos que es muy frecuente ver a las familias cuando se hace el diagnóstico de epilepsia en niños, ¿no? El miedo a tener una crisis, ¿sí? La familia gira o puede girar en torno al niño con epilepsia. Los roles cambian, la mamá puede dejar de trabajar y estar pendiente de que el niño, del temor a las crisis, puede dejar de trabajar, el papá puede ser el proveedor principal. La pareja en sí pierde el rol de pareja y se concentran inmediatamente en cómo ayudar al niño. En esta etapa de epilepsia y el niño se pueden presentar muchas situaciones como la sobreprotección, el miedo a que estas crisis generen otras comorbilidades como un trauma craneoencefálico, por ejemplo. Viene la sobreprotección y esta sobreprotección puede llevar al aislamiento social, a la mayor dependencia y a ser un rol dependiente entre madre y paciente, ¿sí? Entonces es importante cómo vamos a integrar a la familia al diagnóstico de epilepsia. Es importante también en esta etapa, como en todas las etapas que hacemos el diagnóstico, de tener una educación. Esta educación también nos va a ayudar a que el paciente tenga buena adherencia al medicamento, ¿sí? Los pacientes necesitan tener un horario estricto con sus medicamentos. Entonces, cuando hacemos este diagnóstico en la etapa de la niñez, ¿sí? Inicialmente pues, tendremos que tener un rol sobreprotector, porque si esta epilepsia está descontrolada, el niño presenta crisis diarias, ¿sí? Pues necesitamos estar a su cuidado 24 horas, evitar situaciones de riesgo, de caídas, darle el medicamento a su horario estricto, ¿sí? Posteriormente, si la epilepsia se controla, lo más recomendable es que el niño empiece a generar cierta independencia, ¿no? A generar cierta interacción social con sus pares, que también es importante, ¿sí? Porque esto pues, puede empeorar el desarrollo de su personalidad y generar una persona sobreprotectora. Entonces, dependiendo de cómo la epilepsia se vaya evolucionando en el tiempo, pues la familia también se tiene que adaptar a ese tipo de situación. Si la epilepsia se hace el diagnóstico en la adolescencia, pues ahí tenemos un factor muy desfavorable o contrarrestante, porque el adolescente necesita tener independencia y buscará autonomía, ¿sí? Esta independencia y esta autonomía pues va a ser diferente de una persona sin epilepsia, ¿sí? El adolescente con epilepsia tendrá que limitarse en algunas situaciones, por ejemplo, en el consumo de alcohol, ¿sí? En la toma estricta de sus medicamentos, en disminuir las situaciones de riesgo para prevenir una crisis, ¿sí? Probablemente sus padres puedan generar algo de temor, ¿sí? ¿Qué hacer si mi amigo presenta una crisis en una fiesta, por ejemplo? Entonces, puede generar también situaciones de rechazo al adolescente de sus pares, ¿no? Por temor a ver una crisis o cómo lo voy a ayudar, qué voy a hacer. Entonces, hay estos roles de que el paciente quiere ser independiente, pero no puede ser tan independiente por su comorbilidad, pues vendrán muchas situaciones con su familia, ¿no? Porque aquí, pues, van a generar mucho debate y no va a lograr una mayor dependencia como la que él le gustaría tener, y eso va a generar, pues, mucha frustración para poder llevar su vida
lo más autónoma posible. En el adulto, pues en el adulto, dependiendo de cómo ha podido manejar o cómo ha podido aceptar su enfermedad, podrá llevar una vida lo más independiente posible. Si el diagnóstico se hizo, por ejemplo, en la niñez, y en la niñez tuvo una situación muy sobreprotectora por sus padres, en la adolescencia, pues vino esa situación de frustración por no poder hacer lo que él le gustaría hacer igual a sus otros compañeros, probablemente venga la rebeldía. Cuando el paciente es adulto, nuevamente vendrá el miedo a tener crisis, el miedo a tener rechazo por tener epilepsia. Entonces, todas estas situaciones pues van a llevar a otras comorbilidades en epilepsia, como la ansiedad, la depresión, ¿no? Sentimientos de rechazo y frustración ante su enfermedad. Es por eso que la familia juega un rol muy importante en el diagnóstico de epilepsia, ¿sí? En cómo poder llevar esta situación, ¿sí? En aceptar el diagnóstico, generar un ambiente favorable, ¿sí? Para el paciente, saber ayudarlo en una situación de crisis, cuando el paciente tenga una crisis epiléptica, saber qué hacer durante esta crisis, ¿sí? Y saber que esta es una enfermedad crónica que tiene múltiples comorbilidades. Los roles en la familia van a ser diferentes, ¿no? En el paciente con epilepsia, por ejemplo, los roles de los padres generalmente siempre será como a sobreproteger al paciente, de evitar tener evitar tener una crisis, o evitar situaciones en particular que le puedan desencadenar crisis, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, y nosotros conocemos muy bien que situaciones estresantes, la propia depresión, la ansiedad, llevan a un descontrol de crisis, son factores desencadenantes de crisis. El mismo descontrol de crisis también es un factor de riesgo para tener depresión y ansiedad en epilepsia. Entonces, también necesitamos tener un ambiente, ¿sí? Lo más aceptable para el paciente, más tranquilo. Por ejemplo, ¿qué pasa con los hermanos de un paciente con epilepsia? Generalmente estos hermanos en pacientes pediátricos pueden tener esta sensación de rechazo, ¿no? Porque al niño con epilepsia pues, siempre ha sido protegido, siempre ha sido pues, cuidado, ¿no? Entonces estos hermanos pueden tener esta situación de que me están rechazando a mí y a mi hermano lo quieren más a él. Entonces, que es muy frecuente que pase. Entonces es importante nuevamente la educación de qué es epilepsia y entender qué es la enfermedad tanto para el paciente, quien sufre la enfermedad, tanto para sus padres como para sus hermanos. La familia lejana, primos, tíos, también tienen que conocer qué es la epilepsia, ¿sí? Vemos, por ejemplo, situaciones en que probablemente no se vean tan frecuentemente o el paciente se aísle de ir a una fiesta, ¿sí? O sus propios familiares lejanos tengan miedo de frecuentarlo porque no saben qué hacer cuando el paciente tenga una crisis, ¿sí? Entonces son todos estos roles que juega nuestra familia alrededor de esta enfermedad. Esta enfermedad, como lo habíamos mencionado, pues es una enfermedad crónica, ¿sí? Es una enfermedad que necesita de un ambiente saludable para que el paciente tenga una vida lo más adaptable al medio que se desenvuelve, ¿sí? Ya que esta enfermedad pues va a limitar ciertas situaciones, ¿no? Puede limitar su trabajo, puede limitar sus relaciones interpersonales, puede limitar las relaciones familiares también. Acordarnos también que la epilepsia y la depresión y la ansiedad juegan papeles muy importantes. Las comorbilidades neuropsiquiátricas son unas principales comorbilidades en este tipo de pacientes y es por eso que los familiares también tienen ese rol de diagnosticar o de ver, ¿no? Qué signos de alarma tienen estos pacientes cuando tienen estos síntomas depresivos. Generalmente un paciente con epilepsia y depresión nunca va o poco, escasas veces va a reconocer estas emociones y va a pedir ayuda a psiquiatría, ¿no? Quien reconoce los síntomas afectivos generalmente van a ser los familiares. Entonces también es importante que la familia entienda que la epilepsia tiene otras comorbilidades. Doctora,
algo que, digamos, me ha pasado a mí en experiencia como paciente y con los hermanos es que de pronto fue diferente porque yo sí con ellos, digamos, la relación fue muy normal, es decir, yo tenía que, o sea, tener las mismas normas, las mismas reglas, las mismas actividades, las mismas responsabilidades en mi familia o con mis hermanos. Entonces, si ellos, cada uno lavaba la loza, pues yo también tenía que hacerlo. O sea, compartíamos esas responsabilidades y yo tuve esa, digamos, fortuna de que no tuvieran que decir, bueno, hay que ayudarla o pobrecita, no, o sea, mis hermanos eran por igual y mis papás también. Entonces, en muchos casos no pasa eso y pues las personas tienen dificultades digamos, en la relación con los hermanos, o sea, por dependencia, o sea, como usted decía hace un momento de sobreprotección, o que no los ayudan, no los apoyan, entonces también es una cosa que desfavorece, digamos, el desarrollo de la persona y trae depresión o trae ansiedad. Entonces, pues... Exacto. O sea, definitivamente nosotros aquí, epilepsia y familia, tiene dos caminos, ¿no? El camino adaptativo, o sea, hacer cómo ayudarle a nuestro familiar con epilepsia para que acepte su enfermedad y pueda vivir con ella lo mejor posible, o un camino maladaptativo, ¿no? Donde empezamos a tener este miedo a la crisis, miedo a la epilepsia, rechazo a la enfermedad, ¿no? Y empieza a tener un vínculo patológico entre el cuidador y el cuidado, ¿no? Donde el cuidado empieza a hacer su rol de enfermo y el cuidador a su rol de cuidar al enfermo que no puede hacer varias cosas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos caminos, por eso es importante cuando el profesional médico hace el diagnóstico de epilepsia, no solo hablarle al paciente, ¿sí? Se tiene que hablar a su familiar y hablar del rol que va a desempeñar la familia ante esta enfermedad. Uh-huh. Ok, entonces es bien importante los... En ese caso, Liana. Sí, en ese caso sí quería como de pronto ahondar un poco, y es el tema de que también, así como el paciente cuando es funcional, cuando tiene la patología de epilepsia, tiene un duelo con todas sus fases, el cuidador también las tiene. Entonces también hay una negación, entre más pequeño, como decía la doctora, claramente como que se traslada el tema del duelo al cuidador, porque muchas veces sí son patologías complejas y donde la epilepsia no es la enfermedad de base, sino es sino que es tal vez como una característica o un síntoma propio de una encefalopatía, pues naturalmente ellos como que hacen parte de, y eso hace parte de, porque lo conocen desde que nacen. Pero para un cuidador o cuidadora, sean padres o sean abuelos o sean hermanos, quien haga el rol de cuidador, ese duelo lo viven ellos directamente. Algunos dicen, ay, pero yo nunca lo negué, pero eso se ve, como decía la doctora, a través del transcurrir del tiempo y a través del conocimiento de la enfermedad. A hoy, realmente, el acompañamiento que se realiza a los cuidadores desde el momento en que se diagnostica su paciente o su familiar es muy pequeño. Algunas EPS o algunos médicos que se han humanizado con el tema del cuidador intervienen y logran hacer que haga un acompañamiento efectivo tanto del paciente como del cuidador, pero no es la regularidad. Entonces, claramente, nosotros como cuidadores, lo que básicamente lo que hacemos desde un principio es, primero, la asimilación del tema, que dependiendo también del tipo de duelo que se esté llevando, se puede hacer mucho más fácil o se puede demorar en el tiempo. Y ahora, pues, cuando yo intervenga, les hablaré de algunas cosas que hemos visto en el tema de los cuidadores y que muchos profesionales, tanto en psiquiatría como en psicología, nos han permitido trabajar para que este rol del cuidador no genere una enfermedad adicional que, pues, propia de su labor, y que no solamente es de su labor, sino también desde el aspecto psicológico, por la manera en que se está llevando el duelo.
no se puede desligar, porque normalmente nos dicen que el duelo es solamente cuando hay una pérdida del familiar o del conocido, pero la verdad es que siempre que hay un cambio drástico de vida, para los que no sabían, también hay un tipo de duelo y no siempre son las mismas, como las mismas fases. Eso depende de la personalidad del cuidador, depende del acompañamiento que tenga, depende de las patologías o la patología de base que tenga su familiar o su hijo. También depende de la edad en la cual es diagnosticado su hijo o su familiar. Eso también como que hace más complejo el rol de la aceptación y del manejo propio de la dificultad que se presenta en el paciente. Ok. Doctoras, si nos pueda comentar algo sobre, bueno, ya hablo de la parte de depresión y mucha gente que conozco, muchos pacientes, por épocas se entra a depresión o ansiedad por diferentes circunstancias, sea el estudio, sea la parte laboral, o sea la parte personal o con los padres o una situación que se presenta en la familia. Y ahí que socorro, a quien le pedimos ayuda, de pronto no quieren estar con un psicólogo porque todavía a veces está el pensamiento que ir al psicólogo o al psiquiatra es porque yo ya estoy mal, entonces todavía existe algo de eso, pero yo creo que ha cambiado un poquito, está cambiando porque ya se sabe que el apoyo de un psicólogo o una psiquiatra es muy importante para uno apoyarse en las situaciones que vive. Entonces, estas personas que tienen estas ansiedades, esta depresión, ¿cómo manejarlas? Es decir, ¿qué herramientas podemos tener nosotros para poder manejar estas ansiedades y estas depresiones que nos dan por épocas, porque son como por épocas? Sí, bueno, mire, la depresión y la ansiedad, porque la ansiedad es muy frecuente en un paciente con epilepsia, principalmente en epilepsia del lóbulo temporal. Es muy frecuente y es multifactorial, ¿sí? O sea, no simplemente el paciente con epilepsia se deprime porque tiene epilepsia, ¿sí? O sea, la depresión en el paciente con epilepsia es por causas biológicas, ¿sí? El foco en la epilepsia, el mismo foco, los cambios neuroquímicos que produce en una descarga eléctrica, ¿sí? La frecuencia de crisis, a mayor frecuencia de crisis, mayor riesgo de depresión. Los fármacos antiepilépticos producen cambios psicotrópicos en nuestro estado de ánimo, es decir, que hay fármacos antiepilépticos que pueden desencadenar síntomas depresivos, ¿sí? Y también los factores psicosociales, ¿no? El cambio en su estilo de vida, el que no tiene tanta independencia, tal vez problemas de memoria, problemas con sus roles, con sus pares, problemas en el trabajo, todas estas situaciones desencadenan una epilepsia, ¿sí? Efectivamente, la depresión, puede fluctuar en el tiempo, ¿sí? Y puede fluctuar en relación a las crisis epilépticas. Por ejemplo, la epilepsia y los síntomas depresivos tienen una relación temporal con las crisis. Pacientes, y dependiendo del foco epiléptico, pueden presentar síntomas depresivos antes de una crisis, ¿sí? Es muy frecuente que los pacientes me digan, cuando hablamos de factores desencadenantes, ellos me empiezan a decir, es que siento ansiedad un día antes de darme la crisis, ¿sí? Uh-huh. Esto depende de la localización de la epilepsia. O, por ejemplo, epilepsias descontroladas, ¿sí? Que no se logran un control de crisis, va a generar depresión. Entonces, mire, es muy importante, sobre todo que nuestros pacientes entiendan que la depresión en epilepsia, lo que nosotros llamamos es atípica, ¿sí? O sea, no estamos acostumbrados a ver el llanto frecuente y el ánimo triste, sino empieza con falta de energía, pérdida de la motivación, del interés, de no querer hacer nada, mayor aislamiento social, ¿sí? Hoy no quiero hacer nada y me acuesto en la cama, ¿sí? O puede manifestarse incluso con irritabilidad, ¿sí? O sea, no. De hecho, nosotros, por ejemplo, en neuropsiquiatría y en psiquiatría tenemos unos criterios diagnósticos para hacer un diagnóstico de epilepsia. Y en el 70%, en un paciente con depresión y epilepsia, esos criterios no se cumplen.
Y es porque esta depresión en nuestros pacientes es muy atípica, ¿sí? Por eso también es importante que el paciente lo conozca, ¿sí? Para que quitemos ese estigma de que estar deprimido significa estar débil, ¿sí? Okay. Los pacientes con epilepsia y en cualquier persona que tenga depresión es una enfermedad mental, ¿sí? Como cualquier enfermedad, ¿sí? Con características químicas en nuestro cerebro ya muy bien conocidas, o sea, no es una debilidad, ¿sí? O sea, porque la mayoría de mis pacientes me dicen, bueno, es que aparte de epilepsia, aparte tengo depresión, es que estoy muy débil, ¿no? No sirvo, ¿no? Entonces, entender a nuestro paciente que la depresión es una enfermedad, no es una condición que uno adopta, ¿sí? Es una enfermedad que puede ser ajena a nuestro autocontrol. Ya, Doctora, hay algo que... Dale, sigue. Perdón, ¿cuándo se le llama depresión y cuándo se le llama duelo? Porque son dos momentos distintos. Entonces, ¿qué características usted podría darnos de depresión? Porque a veces es normal que por el rol propio, ya sea de paciente o de cuidador adulto, vemos que no tenemos fuerzas, que tal vez se ha tenido una semana dura, difícil, por todo lo típico del cuidador, que es el acompañamiento, es el estar cuidando a su paciente, es estar lidiando con todos los percances que se presentan a nivel de la patología, con los médicos, con la EPS, bueno, con todo lo que es tramitología, y a veces no tienen fuerzas. Entonces, a veces, tal vez nosotras, las cuidadoras, a veces decimos, es que estoy deprimida, pero ¿cuándo realmente es depresión y cuándo es tal vez parte del duelo, o si es de pronto propio, no sé, de que es normal que le pase ciertas cosas? O sea, ¿cuándo podríamos llamar depresión? Bueno, mire, el duelo es un estado emocional a una pérdida, ¿sí? Es una situación de tristeza ante una pérdida, ante un cambio de una situación, ¿sí? O sea, nosotros, si salimos de nuestra rutina, ¿sí? Genera un duelo, ¿sí? Genera un cambio a una situación. Entonces, siempre me pregunto esto. Entonces, mire, este duelo genera tristeza y la tristeza es una emoción básica. Todos estaremos tristes o estamos tristes en cualquier momento, ¿sí? ¿Y qué es tristeza y qué es depresión? Estar triste es una emoción básica que genera cambios también en nuestro sistema, ¿sí? Sistémico, la baja de energía también, ¿no? Ante una situación, la tristeza ante una situación específica. Generalmente la depresión, ¿sí? Puede o no tener una situación específica. Por ejemplo, el duelo, me siento tristeza porque mi paciente tiene epilepsia, ¿no? O porque hay una carga del cuidador también que genera tristeza, ¿sí? Pero esta tristeza no genera disfunción en sus actividades de la vida diaria, ¿sí? La depresión es un estado en el que no se puede controlar, ¿sí? En que esta tristeza, digamos, este estado emocional lo domina, ¿sí? No lo puede controlar, ¿sí? Si hablamos de criterios de DSM, es un ánimo triste, más pérdida del placer o pérdida de interés por más de 2 semanas, está acompañado de falta de energía, de motivación, de ideas de culpa, de ideas de muerte, probablemente con o ideación suicida, mientras que en un duelo no, ¿sí? En un duelo nosotros siempre buscaremos mecanismos para estar mejor, ¿sí? Para buscar una solución probablemente, ¿sí? En depresión no, ¿sí? En depresión tanto nuestro estado emocional como la manera en cómo estamos pensando están relacionados, ¿sí? Nuestro pensamiento de inutilidad, esto no va a cambiar, esto es mi culpa, estos pensamientos están ligados a un episodio depresivo, ¿sí? La depresión es más grave. Generalmente la depresión, como una enfermedad mental, va a requerir tratamiento probablemente farmacológico o psicoterapéutico. El duelo
que vamos a pasar la mayoría de las personas, este se repite solo, ¿sí? Y no va a durar más de 6 meses. Tendrás fases también, la fase de negación, ¿no? La fase de enojo, ¿no? La fase de aceptación, a diferencia de una depresión. Ok, aquí hay una pregunta de uno de nuestros participantes que habla pregunta Valeria, sobre los ataques de pánico en personas con epilepsia. Bueno, mire, es importante aclarar las crisis de pánico, ¿no? Porque las crisis de pánico pueden confundirse con una crisis epiléptica del lóbulo temporal, ¿sí? Entonces es importante saber diferenciar entre una crisis de pánico y entre una crisis del lóbulo temporal, ¿sí? La crisis de pánico dura mucho más tiempo y está acompañado de opresión torácica, falta de aire, sensación de que algo malo va a pasar, ¿no? Sudoración, en fin, y dura más de 5 minutos, ¿sí? Está asociado también con ansiedad, ¿sí? Con este miedo y preocupación excesiva. Un ataque, una crisis focal del lóbulo temporal es una crisis que dura menos tiempo, alrededor de 3 minutos máximo. También está acompañada de sensación de vacío en el estómago, palpitaciones, sensación de déjà vu, que esto, como si esto ya lo hubiese vivido antes, sensación de despersonalización, de realización también. Esto puede ser una ataque de epilepsia. Entonces, por eso es importante saber diferenciarlos, porque su tratamiento también va a ser completamente diferente, ¿no? Tanto los ataques de angustia, de pánico, como los trastornos de ansiedad también son muy frecuentes en los pacientes con epilepsia. Generalmente son 3 a 5 veces más frecuente que en la población general, ¿sí? Y también depende de la localización del foco epiléptico. Ya, porque yo me acuerdo que una vez en diciembre tuve un ataque de ansiedad, porque sentí lo del tema de la respiración, o sea, fueron unos momentos muy, muy feos y después me di cuenta que fue un ataque de ansiedad, pero no tenía que ver con la ansiedad, sino que fue un ataque de ansiedad y no sé por qué, pero fue muy, muy molesto y una experiencia que yo creo que es muy dura para la gente que lo pueda tener muy seguido, porque pues fue un momento que fue muy difícil. Sí, efectivamente las crisis de ansiedad son muy fuertes, son muy difíciles, ¿no? Los pacientes lo describen como es una sensación inminente de muerte, ¿sí? O sea, yo siento que me voy a morir, o sea, algo malo me está pasando, ¿no? Y esa sensación de miedo y angustia es lo que los hace acudir a urgencias, ¿sí? Generalmente una crisis de angustia tiene un desencadenante, es probable, ¿sí? Alguna situación de estrés que haya vivido en ese tiempo o esté asociado a un trastorno de ansiedad generalizado o a un trastorno depresivo también. Ok. Bueno, me gustaría también hablar, hablamos de la presión, digamos, de la depresión en cuidadores, Eliana. Bueno, sí, respecto a eso, quería preguntarle algo también a la doctora, porque dentro de lo que yo he manejado durante este tiempo con la fundación e incluso en mí, las investigaciones marcan que 6 meses es muy poco tiempo para un duelo. De hecho, lo que hemos encontrado es que para que medianamente yo pueda determinar que he salido del duelo son más o menos 2 años, según las últimas investigaciones que he leído. Incluso tengo mamás que los hijos tienen 8 o 10 años y todavía están en un tiempo de negación, pero pues claramente eso tiene mucho que ver con la personalidad y demás. Generalmente, pues respecto a tu pregunta, Edna, generalmente la depresión en una cuidadora, si hablamos de lo que nosotros manejamos como fundación, que son niños con enfermedades complejas, huérfanas, raras y ultra huérfanas, normalmente una cuidadora está deprimida dependiendo de ese duelo. Entonces, cuando tal vez nace el niño y tiene un tiempo de vida y luego inician ciertas características, es muy diferente a la depresión de cuando viene desde su formación intrauterina en adelante. No quiere decir que sea
menor o mayor, sino que son síntomas muy distintos. Una depresión de estas nos lleva a nosotras a que muchas veces no nos cuidemos. A veces ni siquiera sacamos un espacio para nosotras mismas. Es el tema de estar todo el tiempo iracundas. Es por eso que muchas veces nuestras relaciones de pareja se acaban porque tenemos una ira con todo el mundo, incluso con nosotras mismas, que también hace parte de nuestro duelo el tema de la culpa, porque a veces consideramos que no nos tomamos la medicina a tiempo, que tal vez comí mucho embutido, no sé, muchos tabús se presentan en ese momento. La depresión ha llevado a las cuidadoras. Bueno, aquí es importante aclarar algo, ¿no? O sea, hay duelos, ¿sí? Por una pérdida y pues estos duelos tienen unas fases y generalmente tenemos que aceptar la pérdida para superar el duelo. Hay situaciones, ¿sí?, que no se logran aceptar, entonces se vuelve entre un duelo funcional o adaptable a un duelo complicado, a un duelo patológico, ¿ya? Y ahí la literatura habla de obviamente más tiempo que 6 meses, ¿sí? No todos los duelos se vuelven complicados, ¿sí? Pero hay duelos complicados que efectivamente desencadenan un episodio depresivo. Todos estos tienen diferentes síntomas, se evolucionan en diferentes momentos y a diferente tiempo, ¿sí? O sea, eso sí, que es importante aclarar que un duelo no es lo mismo que una depresión, ¿sí? Pero un duelo puede ser un factor de riesgo para tener un episodio depresivo, ¿ok? Entonces, sí es importante. O sea, por eso siempre un duelo, ¿sí?, necesita un acompañamiento psicoterapéutico para evolucionar y tratar todas las etapas del duelo, ¿sí? O sea, la última etapa del duelo es la aceptación, ¿ok? Acepto que tengo epilepsia en este ejemplo, por ejemplo, o acepto que mi ser querido tiene una enfermedad crónica que debo hacer un acompañamiento, ¿sí? En la mayoría de nuestros acompañantes de estos pacientes con epilepsia, en algunos pueden tener la culpa, ¿sí? En otros, pues su vida cambia y gira en torno al enfermo, ¿sí? O sea, dejan su vida para dedicarse al cuidado de este paciente crónico. Eso también genera, pues son factores de riesgo para depresión, ¿no? Y ahí viene la carga del cuidador, que es muy frecuente, no solo en epilepsia, sino todas las enfermedades crónicas como Alzheimer, como cáncer, ¿no? Entonces sí es importante dejarlo muy claro. Pues ya que hablamos de síndromes o de daños al cuidador, háblanos algo del síndrome de Burnout, Iliana, porfa. El cuidador cansado o síndrome de burnout es un síndrome propio justamente de la labor del cuidador, de ese cuidado. Muchas veces ni siquiera es porque tenga ya mi hijo adulto con una patología, la que sea, o mi familiar, llámese la que sea, sino que también tiene que ver con lo que yo decía, que también lo ratificó la doctora, y es el tema de haberme sustraído de esa realidad y haberme convertido como simbióticamente en mi mismo paciente o en mi mismo familiar. Entonces pasamos a un segundo plano, y es el hecho de que pues ya no hacemos ejercicio, ya no nos alimentamos bien sino cuando se puede. Entonces se empiezan a generar un montón de patologías adicionales en donde algunas veces tenemos hernias discales, tenemos problemas de cadera, manguito rotador, incluso llegamos a tener hipertensión, se genera artritis, artrosis, muchas patologías que también tienen que ver con todo lo emocional, y pues ahí me ratificará la doctora si tal vez me equivoco, pero cuando ya tenemos un síndrome del cuidador cansado es justamente por eso. Claramente esto se puede hacer muy cercano al diagnóstico o más lejano, dependiendo de la personalidad del cuidador, dependiendo de el momento en el duelo, pues, el duelo propio de todo el diagnóstico, y también del acompañamiento a través de su familia alrededor, ¿ya? Porque muchas cuidadoras que no tienen una pareja
tienen una depresión justamente por estar solas, que tal vez no tienen un acompañamiento de una mamá o de un papá o de un hermano, sino que muchas salen de su ciudad para otra ciudad simplemente con miras a proporcionarle el mejor tratamiento a su paciente, pero se encuentran completamente solas, y ahí esta carga adicional les genera patologías que en muchos sentidos a veces las deterioran a tal punto que terminan siendo también un paciente. Y es ahí donde es importante tanto el acompañamiento de una parte de psicología, psiquiatría, un trabajador social, hasta un médico general que le ayude a veces hasta a dormir, porque la epilepsia, la gran mayoría de fármacos epilépticos generan trastornos del sueño, y pues como si estos pacientes dependen 100% de un cuidador, o así sea solamente en un porcentaje pequeño, uno como padre o como madre, en ese tema de la sobreprotección, igualmente no duerma. Entonces, todo esto empieza a generar una cantidad de patologías adicionales que realmente el cuidador cuando nota realmente que hay un cansancio, que hay una enfermedad, ya es cuando la enfermedad, llámese la que sea, está muy avanzada y necesitan un acompañamiento mayor antes de, si se diera a tiempo su diagnóstico del síndrome, sería, o tal vez no es a tiempo, sino que si se determinara tan pronto se hace el diagnóstico del paciente, que este cuidador o cuidadora requiere de un acompañamiento, podríamos llegar a entender que no hay un síndrome de burnout diferente a algo físico, tal vez por la carga, por levantar a nuestro paciente, tal vez por la labor propia, pero ya cuando médicamente nos damos cuenta, o el médico ya se percata de que hay un síndrome del cuidador, ya es bastante avanzado. Entonces, casi que, ¿qué síntomas son? Estar cansada todo el tiempo, dormirse hasta en una sala de espera, tener problemas de cadera, de columna, de hombros con el manguito rotador, de codos, las manos se nos duermen ya. A veces nos vemos incluso en el espejo y vemos a otra persona completamente diferente, pero eso hace parte de un último plano. Y es ahí donde es importante el autocuidado, que sí lo han llamado en diferentes entidades, donde nosotras como cuidadoras, o los cuidadores, porque no somos solo mujeres los que hacen el rol de cuidado, nos dedicamos un poco de tiempo, ya sea a realizar meditación, ya sea a ir a esos grupos de apoyo que conocen nuestro rol, que nos identifica y que nos hace más fácil hablarlo. Al hablar constantemente de nuestras cargas, de nuestras luchas, de todo lo difícil del rol como tal, nos ayuda de alguna manera a descargar toda esa impotencia, todo ese dolor, esa frustración por humanamente no poder hacer nada y no poder cambiarlo en muchos sentidos, porque a veces las enfermedades son patologías crónicas que no tienen mejoría, entre comillas, ¿ya? Porque son determinantes con el tiempo, pero sí es importante dentro de esto, uno, pues, acompañamiento claramente médico, psicología, psiquiatría, grupos de apoyo, el hablarlo y el tener por lo menos un primer círculo de apoyo dentro de su familia, para que les permita el turnarse el cuidado del paciente, así sea por un momento, por una hora, 2 horas, o tal vez una tarde o una noche, que permita el poder tomar un respiro y continuar. Es súper importante, y a veces nosotros no cedemos ese cuidado a otra persona por la sobreprotección y el apego, que son 2 cosas muy diferentes, que nos llevan justamente a no pensar en nosotras, sino pensar que no hay nadie que pueda hacerlo mejor que nosotras. Y es ahí donde empiezan a generarse muchísimas cosas. Sí, aquí hay una mención del duelo que dice que
Ella dice acá, Mira, Peck dice que pues es posible poner, no es posible tener un tiempo de duelo. Algunas personas lo viven hasta muchos años después de la situación, y cada situación y contexto de cada persona lo ayuda a vivir así o no, entonces muy diferente. Acá tengo una pregunta para la doctora, que dice Carlos, o sea que pueden somatizarse todos los estados emocionales. Cuando estábamos hablando de las emociones, sabemos que las emociones, digamos, uno tiene que aceptarlas y son normales, es decir, el dolor, la felicidad, la tristeza, pero acá dice que si los podemos somatizar, entonces, de pronto está hablando de ya tenerlos muy fuertes. bueno, mire, somatización pues es un término diferente, ¿sí? Eh, Efectivamente, algunos, por ejemplo, la somatización se refiere ya a síntomas más sistémicos, ¿no? El dolor cervical, gastritis, dolor lumbar, colon irritable, no sé si se refiere a este tipo de síntomas. Generalmente, tanto la ansiedad como depresión pueden tener también síntomas sistémicos, ¿sí? Dolor cervical, etcétera. ¿Por qué? Porque tanto la ansiedad como la depresión generan muchos cambios a nivel cerebral y principalmente tanto en neuroinflamación como en neuroquímicos. Hay alteraciones en nuestro eje hipotálamo-hipófisis donde hay un aumento de cortisol. El cortisol causa neuroinflamación, tanto neuroinflamación como inflamación sistémica, ¿sí? Generando gastritis, colon irritable, cervicalgia. Entonces, la depresión también efectivamente se puede manifestar con otro tipo de síntomas, ¿sí? Con síntomas somáticos. La depresión no solamente, y eso es algo que generalmente se puede relacionar, a veces cuando la persona está triste y llora es igual a depresión, y no necesariamente, ¿sí? No toda persona que llore está deprimida, ni no toda persona que no llore, no está deprimida, ¿sí? La depresión tiene un contexto y los síntomas van a un paciente, ¿sí? Entonces, es por eso tan importante una valoración médica, una valoración psiquiátrica, o sea, porque no es un checklist y decir, estás deprimido, ¿no? O sea, esto no es un chequear una lista de síntomas y hacer un diagnóstico, ¿no? La depresión y las emociones también son subjetivas y uno necesita tener una entrevista con un especialista para hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ¿sí? No todas las depresiones tienen los mismos síntomas y no todas las personas manifiestan su depresión de igual manera, ¿no? Eso es muy importante aclarar, ¿sí? Por ejemplo, en lo que mencionaba mi compañera, el duelo es importante. Aquí es importante y es tener claras las expectativas de lo que uno quiere con su paciente, ¿sí? Generalmente cuando no aceptamos la enfermedad, hacemos negación de ella, ¿sí? Y buscamos 1000 estrategias para que nuestro paciente esté mejor. Y eso, buscar estrategias, buscar 1000 tratamientos y llega también a un desgaste, ¿no? Entonces, yo creo que aquí también es importante es mirar, bueno, concientizarse de la enfermedad que tiene nuestro paciente y saber qué va a pasar, cuál es la evolución, ¿sí? Hasta dónde puedo ayudarle y hasta dónde puedo resignarme a esta enfermedad. Sí, aquí hay una pregunta con respecto a los medicamentos. Sí. Hablan sobre, hay medicamentos antidepresivos que además de la epilepsia causen baja calidad de memoria, pregunta Mayra. Hay medicamentos, hay fármacos antiepilépticos que tienen efectos adversos en el estado de ánimo, en ansiedad, y hay algunos en estudios se ha documentado que a determinada dosis puede influir, ¿sí? En estados, por ejemplo, atencionales o de memoria inmediata. Efectivamente, sí. Los fármacos antiepilépticos más viejitos como el fenobarbital y la fenitoína son los que han tenido mayor relación con deterioro cognitivo. Ya, y es a largo plazo, aunque en mi caso yo tomé inicialmente fenobarbital, también tomé epinidona, creo que fue,
y a largo plazo, pues yo dejé de tomarlas y cambié de medicamento, pero eso no afectaría a largo plazo por lo que esos medicamentos son tan fuertes. No, hay estudios donde dices, bueno, a determinado tiempo puede ocasionar deterioro cognitivo, pero algo que quiero aclarar, o sea, no es direccional, ¿sí? O sea, no es que si te da el medicamento el neurólogo, ese medicamento te va a generar deterioro cognitivo. ¿Existe el deterioro cognitivo en epilepsia? Sí lo hay, ¿no? Y este deterioro cognitivo también es multifactorial, ¿sí? Uno de los factores son los medicamentos. Y de esos medicamentos, los más frecuentes puede ser fenobarbital, fenitoína, puede ser dosis altas de topiramato o valproato, pero también este medicamento tiene que estar relacionado, una, con la frecuencia de crisis. A mayor crisis, pues también habrá mayor deterioro cognitivo por todos los cambios que pasan a nivel cerebral. La causa de la epilepsia es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Un tumor en lóbulo temporal, una encefalopatía, una encefalitis autoinmune, por ejemplo, ¿sí? Generan de base deterioro cognitivo. Entonces el deterioro cognitivo, quiero dejar muy bien claro, no solo es por el medicamento, sino es multifactorial. Ok. Acá ahorita estaban preguntando, bueno, del cuidador, dos cosas que aquí dicen, son importantes las capacitaciones a los cuidadores sobre higiene postural y manejo de pausas activas por parte de la fisioterapeuta, ¿no? En los tratamientos en los que deberían estar, porque no están a veces, ¿cierto? No solamente en eso, sí es importante que generen alguna actividad que tenga que ver con algo que le guste, que sea también como terapéutica, de manera que lo que yo les decía, que se haga como un respiro, como un alto en el camino, que nos permita también sacar todos esos sentimientos propios de nuestra labor como cuidador. Y los grupos de apoyo, que hay muchísimos, nosotros tenemos un grupo de apoyo y hay muchos en WhatsApp y hay muchos que se hacen presenciales, en donde además de enseñarles el tema postural y enseñarles el tema de fisioterapia, también les enseñan a manejar las emociones, a manejar la frustración, a manejar las diferentes condiciones de sus pacientes o de sus familiares, de manera que ante un momento complejo, puede ser un estatus, puede ser, no sé, de pronto que se le salga el botón o tal vez que tenga mucha fiebre, que los cuidadores estén preparados para esos momentos complejos y eso lo que hace es que baja como el nivel de la frustración y de la angustia y les evita llegar a esas posturas complicadas que en determinados momentos se convierten también en culpa al no saberlo manejar y poder haberlo hecho. Ya, acá hay otra pregunta de un comentario sobre, por experiencia personal, ¿cómo deslindarse poco a poco del cuidador sin caer en la depresión, tanto para el cuidador como para la persona con epilepsia? Pregunta Valeria. Se está hablando como la diferencia entre el cuidador como la persona con epilepsia. A que pueda ser independiente, que se pueda sí, puede, o sea, yo creo que yo creo que lo entiendo es como generar un ambiente de independencia para el paciente, ¿no? ¿Cómo se puede, cómo puede adquirir independencia del cuidador o de los padres y poder ser una persona, digamos, útil o que pueda desarrollar sus aprendizajes, sus habilidades? Eso es lo ideal, ¿no? Y es lo que hablábamos inicialmente. El rol del cuidador va a ir cambiando como va evolucionando la enfermedad. En epilepsia, por ejemplo, necesitaremos de un cuidado cuando la epilepsia está descontrolada, cuando hay crisis epilépticas diarias, necesitaremos de un cuidado extremo. Pero si la epilepsia está controlada, tenemos una crisis una vez cada 6 meses, una vez al año, pues es importante que el paciente vaya adquiriendo cierta independencia en sus actividades, empezar a tener mayor socialización, tener una actividad ya sea laboral en un ambiente seguro, ¿sí?
O sea, pero sí es importante, y eso también depende de cómo valorar, cómo el cuidador tiene a la enfermedad que el paciente, que conoce el cuidador de la enfermedad del paciente a quien está cuidando, ¿sí? O sea, Eso es muy importante. exacto, cuando generamos como un vínculo tan profundo del cuidador con el paciente, ¿sí? A veces puede ser que el cuidador también tiene miedo, ¿sí? O sea, miedo a que le pase algo a la persona que yo estoy cuidando. Entonces, ahí es importante también mirar y evaluar al cuidador sobre todos los pensamientos que el cuidador tiene referente a la enfermedad, ¿sí? Y también empezar a que el cuidador vaya generando cierta independencia con el paciente. Por eso es tan importante que, sí, es tan importante que nuestros cuidadores tengan sus espacios libres, ¿sí? Que el paciente, porque a veces el cuidador deja de vivir su vida para cuidar al otro, ¿no? Entonces, generalmente, aunque sea una hora, tratar de que haga su vida. Ya. Sí, en este caso yo le recomendaría a Luisa también, porque esto no le pasa solamente a quienes tienen una condición con epilepsia, nos pasa a todos cuando vamos creciendo, y más si tenemos una mamá con ese síndrome de mamá gallina, que no quiere que nos pase nada. Yo sí les recomendaría a Valeria y a Luisa que hablaran con su madre, que se sentaran, que pudieran socializar todo el tema de, bueno, yo soy funcional, yo pues no voy a estar sola, estoy rodeada tal vez de amigos o de personas que conocen mi condición, que me pueden ayudar ante una eventual crisis, que saben cómo auxiliarme en dado caso, y permitir también que su madre conozca las facultades que tiene, porque también hay muchas mamás que a pesar de que tengamos 40 y tantos años nos ven como si fuéramos sus chinitos chiquitos, sus hijos bebés, y es importante que a partir de lo que nosotros vamos logrando como hijos, de nuestras vivencias, el estarle comunicando a ellos que estuvimos bien, que fue una crisis pequeña tal vez, que cómo nos ayudaron, que no estamos solos, que estamos preparados, que podemos hacerlo, que tal vez podemos estarle llamando, no sé, 2 veces al día, o que de pronto estarle enviando mensajes y diciéndole tal vez, es importante que se le dé una seguridad al cuidador, porque es que lo que yo les decía antes, nosotras creemos como cuidadoras a veces que solamente nosotras podemos cuidarlos y que no, les va a pasar cualquier cosa. Es ese miedo a la muerte constante, y pues bueno, si somos un poco lógicos, todos vamos a llegar a ella. Solo que, como lo decíamos también antes, según en la etapa del duelo que se encuentre la persona, se le va a hacer más fácil o más difícil llegar a continuar con su propia vida, o permitir que su familiar, su hijo o su paciente continúe también con su independencia y haga su propia vida. Entonces, creo que todo parte de una comunicación, del ayudarles, del estar en contacto, porque pues bueno, entendemos que algunas mamás somos más sobreprotectoras que otras, pero eso no quiere decir que lleguemos a la alcahuetería de que todo el tiempo le estamos avisando, porque necesitamos justamente tener una independencia como hijos, pero eso lo dará el tiempo, lo darán los resultados, lo dará una carrera o unos cursos que hagamos de manera satisfactoria, un empleo que nos permita a nosotros desarrollarnos como una persona, no sé, a medida que va pasando el tiempo los padres van entendiendo, pero sí es importante que la comunicación sea la base de ese tránsito del rol de cuidador primario, ahora a ser yo el que me estoy cuidando, porque yo tengo mis facultades bien puestas y conozco mi discapacidad, o bueno, aquí en Colombia no se le llama discapacidad a la epilepsia, en otros países ya lo consideran como discapacidad. Sí. Precisamente ahorita están escribiendo eso, dentro del tema del cuidador, ¿considera usted importante el manejo del lenguaje universal como el que se trata en el CIF? O sea, que están hablando de los términos adecuados en el cuidado. Precisamente sí, es súper importante, es muy importante, porque hoy en día con lo de la ley 1996, en donde ya no consideran que sea necesario un cuidador, sino un tutor, necesitamos que se haga claridad en la diferencia de un cuidador y de un tutor.
y también la diferencia entre el cuidador y la parte de discapacidad, porque la gran mayoría de leyes tratan es el tema del paciente, más no el tema de quien lo cuida, que en un momento llega también a ser paciente. Entonces, sí es importante que manejemos un tema universal. De hecho, en este momento, desde la Organización Internacional de Yo Cuido, estamos tratando de llegar a unos términos específicos universales para que se conozca de que el cuidador no es como alguien decía que es la loca, sino es realmente cuándo es un cuidador, cuándo es un tutor, cuándo es, cuándo es el rol, porque eso también depende de a quién se le genera el cuidado. Entonces, claro, no es lo mismo un cuidador de un paciente que requiere un acompañamiento 100% a un cuidador que tiene un paciente funcional con una patología, puede ser dismórfica o que tiene algo que sea físico o que sea una epilepsia parcial. Bueno, no, sí, o sea, no es lo mismo, pero eso no quiere decir que deje de ser cuidador. Ahora, ahí las madres todas somos por naturaleza cuidadoras y los padres, los abuelos también se vuelven cuidadores. Entonces sí es importante generar un lenguaje inclusivo. Sí, completamente inclusivo desde la parte del paciente como de la parte del cuidador. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando. Aquí tengo 2 preguntas o 2 comentarios. Pregunta Milenia: yo tengo una hija de 3 años y convulsiona cada semana desde los 8 meses que empezó a convulsionar, y de verdad me da miedo dejarla sola o con alguien. Mi comentario. Sí, esa es una de las principales miedos de las cuidadoras, pero creo que la mejor manera en que Millennial Gis le puede tal vez dar más tranquilidad es preparar a esa persona que podría ejercer el rol del cuidador en el momento en que ella necesite salir o hacer alguna actividad adicional. ¿Da miedo? ¿Cuántos años? Claro que sí. Sí, 3 años, tiene 3 años la niña. Que desde los 8 meses, sí, ya, siempre pues, es importante también ayudar en eso. Sí, claro, o sea, aquí es complicado porque pues tiene 3 años, ¿no? El rol protector pues está, ¿no? 100%, además la ansiedad y el temor a que llegue una crisis pues va a impedir que delegar las cargas en este tipo de casos, ¿no? Entonces, sí, señora, sí, aquí es muy importante difícil, pues generar un ambiente seguro. Sí, claro. O sea, estamos ante una epilepsia no controlada, ¿no? Entonces yo creo que habría que generar un ambiente seguro, un tutor donde ella se sienta confiada, ¿sí? Un cuidador donde se sienta que puede confiar, que está enterado del caso de la niña, pues también puede ayudar. Ok, y ya la última pregunta, dice Mary: buenas tardes, tengo un hijo de 14 años. En marzo le diagnosticaron epilepsia G40.2. Las primeras crisis le dio en la madrugada. Desde ese momento yo siento mucho miedo estar al lado, o pienso que le pueda pasar algo cuando salgo o cuando duerme. ¿Es normal? Le angustia mucho ese tema. Efectivamente, pues es normal, ¿sí? Nuevamente estamos ante las fases del diagnóstico de la epilepsia o de cualquier enfermedad crónica, ¿no? Donde es el miedo a que algo malo pase. De por sí tener epilepsia, o sea, la crisis epiléptica de por sí genera miedo, ¿sí? O sea, a todos, ¿no? Un paciente, un familiar que está convulsionando, genera miedo, ¿sí? Entonces, aprender a entrenarse, aprender a cómo manejar esas crisis le va a ayudar también a adaptarse y a vivir con esta enfermedad de su familiar. Yo creo que en todos estos casos lo principal que tenemos que hacer es la educación, enterarnos de qué es esta enfermedad. El mismo hecho de saber qué es esa enfermedad, qué va a pasar con mi familiar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer cuando tenga una crisis? Va a ayudar a disminuir el miedo y va a ayudar a disminuir la ansiedad. Ok, bueno, se acabó el tiempo, ya bueno, estamos terminando. Gracias por la participación. Yo creo que muchos temas quedaron ahí por seguir hablando, pero pudimos abarcar muchas cosas del cuidador, del manejo de la persona con ansiedad, con depresión. Entonces estuvo muy interesante. Muchas gracias por la participación de las dos.
por sus aportes. La gente, aquí tengo más comentarios al final. Creo que tengo, no, mil gracias, aquí está, mil gracias por tan importante, por importante charla, muy inclusiva. Gracias a ustedes, gracias por estar acá. Los esperamos mañana, tenemos Instagram Live por Familias Púrpura con Noemí de Epilepsia y Juventud, y el viernes tenemos el último conversatorio con un doctor que nos va a compartir sobre epilepsia en adulto mayor. Entonces, muchas gracias, doctora, por su participación. Gracias al Instituto Neurológico del Pacífico, a Somos Fénix, a Eliana. Buenas tardes para todos, buenas noches para los que ya es noches. Entonces, muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias.